jóvenes. Creo que este tipo de eventos resultan de suma importancia porque estamos a puertas de iniciar un proceso de cambio dentro de la universidad con el establecimiento del estatuto universitario de acuerdo a la nueva ley. Y esto implica que ya es hora de que la filosofía empiece a tener la ubicación que siempre ha tenido en el contexto de toda la historia del desarrollo del pensamiento humano. Es importante puntualizar por qué la filosofía es importante y cuál es el papel fundamental en el contexto de las situaciones actuales. Estos temas van a ser analizados por el alumno Jaime Araujo y de alguna manera también vamos a ver a través del video cuál es el papel y la importancia de la enseñanza de la filosofía en el contexto del mundo actual. Adolfo Sánchez Vázquez, en una obra, llega a sostener de que la filosofía hay que entenderla fundamentalmente como el proceso a través del cual llegamos a tener una lectura adecuada de la realidad y no una lectura intencionada de la realidad. Esto quiere decir que la filosofía hay que entenderla como aquella rama del conocimiento humano que nos permite tener una visión de conjunto de la realidad, que nos permite darnos cuenta que lo que ocurre en nuestra realidad, lo que ocurre en la sociedad y lo que ocurre en el hombre no son un conjunto de hechos aislados, independientes y nada condicionados y dependientes los unos de los otros. Por el contrario, el mundo hay que entenderlo como una totalidad conformada por un conjunto de elementos, pero que ellos están interconectados, concatenados, interrelacionados e interdependientes los unos de los otros. Si no tenemos esa visión de la realidad, entonces no vamos a entender y vamos a explicarnos a cabalidad todo lo que ocurre hoy en día en el mundo actual, en la naturaleza y en la sociedad y en el hombre mismo. Es importante este evento y espero que sea el inicio de una serie de eventos que a futuro la Escuela de Filosofía va a tener que seguir haciendo, porque si hay algo que vamos a reclamar en el estatuto universitario es que realmente se dé al estudiante una formación integral, y esa formación integral tiene que tener una base eminentemente filosófica, cultural, social, y que no puede ser simplemente una mera educación amparada en cursos de especialidad y cuando al estudiante no se le da una visión real de la realidad. Esto va a permitir que la filosofía, espero que vaya adquiriendo el papel importante que siempre ha tenido y debe tener hoy en día. Por eso yo tengo que hacer un reconocimiento a quienes están empezando a hacer una divulgación de lo que es la filosofía y el papel de la filosofía, que es sumamente importante. Lamentablemente, yo contaba para el día de hoy con la presencia del doctor Luis Alberto Gamero, pero por problemas personales en la ciudad de Lima no ha podido llegar. Recién me acabo de comunicar que llegará el domingo, pero espero en otra oportunidad. Yo sé que él está siempre alerta y me ha dicho en cualquier momento que tú me invites, yo voy a ir, porque yo soy agustino, yo soy parte de la Facultad de Letras, ahora Facultad de Filosofía y Humanidades, y siempre voy a estar apoyando desde todo punto de vista algo que nos interesa a todos, que se dé un reconocimiento real a lo que es la filosofía y la importancia de la filosofía en el contexto de la formación integral del estudiante universitario. Entonces, sin más preámbulo, quiero presentar al alumno Jaime Araujo, que hay que felicitarlo porque ha venido dando muestras de ese cariño, de eso que es la filosofía, el cariño, el interés por el conocimiento, pero el conocimiento de la realidad, entendiéndola como debe ser, no como un conjunto de hechos aislados independientes los unos de los otros, por el contrario. Y en ese contexto que la filosofía ha jugado y va a seguir jugando un papel importante en el desarrollo del conocimiento humano. Entonces, lo voy a dejar en presencia de ustedes al
al alumno Jaime Araujo, quien les va a hablar sobre la importancia y el papel de la filosofía. Buenos días a todos y a todas. En principio quiero señalar que no tengo los credenciales como para poder hablar frente a un público tan cualificado, porque no solamente aquí hay alumnos de filosofía, sino también veo licenciados en filosofía. Y el título con el cual yo voy a hablar hoy es el de alumno de filosofía. Por tanto, el tema que nos convoca hoy es vigencia e importancia de la filosofía. Vigencia alude, por un lado, a algo que está en vigor, algo que no ha caducado, ¿no? Y que tiene consecuencias sociales de la realidad. Por otro lado, importancia remite a lo que es relevante, a lo que es conveniente que se haga. En este caso, vigencia e importancia de la filosofía remite a por qué la filosofía es vigente y por qué es relevante y por qué es conveniente que sigamos haciendo filosofía. El tema que voy a exponer le divido en 4 partes. A modo de introducción voy a empezar refiriéndome a un breve relato. En segundo término continuaré presentando de manera breve el estado de la cuestión, el problema. En tercer momento voy a hablar de la importancia de la crítica y en cuarto lugar de la filosofía como la encargada de llevar a cabo una labor crítica sobre la realidad, sobre el conjunto no solamente de saberes existentes, sino sobre todo de problemas existentes. Y por último término, a modo de conclusión, voy a hablar que si hay algo con la cual, y esto refiriéndome a la narración que les voy a describir, si hay algo con la cual debemos ser cocinados hoy en día es con la salsa de la razón. De modo que, como dije al principio, mi título con el cual hablaré es de estudiante y pido disculpas porque seguro voy a decir muchas banalidades en esta conferencia. Entonces empezaré con una breve narración. Es un relato que nos cuenta el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Bueno, fue publicado recientemente en uno de sus libros, Los hijos de los días. Se llama, bueno, le he titulado yo, ¿con qué salsa quieren ser cocinados? Cuenta Galeano que una vez le preguntaron cómo hacía para escribir de manera tan sencilla, pero también de manera tan profunda, lo cual es bien difícil, ¿no? Porque hay gente que escribe sencillamente, pero escribe banalidades, y contrariamente hay gente que escribe profundamente, pero nadie lo entiende, ¿no? Entonces, Galeano de alguna manera conjuga estas dos cosas: escribe sencillamente, pero escribe profundamente. Él dice, bueno, lo que yo hago es simplemente observar la realidad, y lo que veo yo escribo. Y cuenta, una metáfora, ¿no? Dice, una vez escuché el cocinero había reunido al pato, a la gallina, al pollo, al conejo, al chancho, perdón, me equivoqué, animal, a varios animales para hacerles una pregunta. La pregunta que les hizo el cocinero es la siguiente: ¿con qué salsa quieren ser cocinados? Dice que todos hicieron un silencio absoluto, nadie hablaba. Era un silencio parecido a la estupidez. En eso una gallina sale del fondo y dice, yo no quiero ser cocinada. Entonces el cocinero le mira fijamente y dice, eso está fuera de discusión. Ustedes solo tienen el derecho a elegir la salsa con la cual quieren ser cocinados. De alguna manera, este breve relato que nos da Galeano es una metáfora del mundo, una metáfora de nuestra sociedad.
de la manera como está siendo gestionada nuestra sociedad. Cotidianamente nos hemos resignado, por general, a resignarnos a escoger la salsa con la cual queremos ser cocinados. Sin embargo, vivimos omitiendo la actitud, en este caso, de la gallina, ¿no? Es decir, yo no quiero ser cocinado. Y cuando uno dice esto, de alguna manera hay que dar razones y hay que enfrentar y hay que discutir, ¿no? ¿Por qué? Porque veamos por dónde la veamos, asistimos a un tiempo donde, como había advertido este escritor Oscar Wilde, él decía en su tiempo que la mayoría de la gente es otra gente, sus pensamientos son opiniones de otros, sus vidas son una imitación, sus elecciones son decisiones de otros y sus pasiones son una cita de otra persona. El mundo entero, y en este caso vamos a hablar de nuestra sociedad, está siendo gestionado para ahorrarnos la tarea de pensar por nosotros mismos, de vivir en mérito de nuestras propias reflexiones. Por dar un ejemplo, se nos ha impuesto la idea de que para vivir bien hay que consumir más, antes de pensar por qué hacerlo, ¿no? En consecuencia, sin una ciudadanía capaz de cuestionarse y de cuestionar, de elegir su vida conforme a sus convicciones, intereses y necesidades, nuestros pueblos siempre serán víctimas de aquellos que toman decisiones en nombre de los mismos. Sin capacidad crítica, nuestros pueblos se tragarán cualquier cosa de ideas, charlatanerías que se les eche por delante. Por tanto, dado este estado de la cuestión, es imperioso el pensamiento crítico, que sea capaz de sacar las reliquias del templo de Mamón. Saben que Mamón era el dios del dinero, según los evangelios Marcos y Mateo, para expulsar a los predicadores y juzgar sus sermones que destilan estupidez en las conciencias de nuestros conciudadanos con la complicidad de todos los medios de comunicación posibles. Cuando me refiero a estupidez, de ninguna manera es un insulto, no lo uso como insulto. Estupidez es una descripción de la realidad. En consecuencia, voy a dar algunos conceptos respecto a ese término. Voy a hablar de estupidez en el sentido de la incapacidad para orientar nuestra vida conforme a nuestros propios intereses, es decir, la de someterse voluntariamente a cualquier forma de dominación e injusticia, o si prefieren de otro modo, como define el filósofo francés André Comte Sponville en su diccionario filosófico. Él señala que estupidez es falta de inteligencia consistente en pensar como un animal, o mejor como se supone que piensan las bestias, o sea, mal o demasiado poco. O si quieren, otro concepto que señala Antonio Marina, un filósofo español, él precisa que estupidez es la acción incapaz de ajustarse a la realidad, de comprenderse y de comprender los problemas sociales. Voy a señalar el libro para que ustedes, si quieren ampliar un poco el conocimiento respecto de este término. El libro de Marina titula La inteligencia fracasada, teoría y práctica de la estupidez. Por tanto, la tesis que voy a sostener hoy es que, claro que no es la única, y hay más, cosas mucho más importantes por la cual es vigente la filosofía. Sin embargo, la tesis que voy a sostener es que si hoy es importante la filosofía como crítica, y más precisamente, si ustedes quieren, como crítica de la estupidez, para un poco delimitar el término, ¿no? Entonces, la filosofía como crítica de la estupidez. Claro que no es lo único por la cual es importante la filosofía, es mucho más importante por otras cosas. Sin embargo, en esta conferencia esa es la tesis que sostendré. En consecuencia, dado el escenario que he expuesto, es importante desplegar sobre la realidad una labor crítica. Una labor crítica no solamente sobre el conjunto de saberes dados, existentes, sino sobre todo sobre el conjunto de problemas que cotidianamente tenemos que enfrentar y resolver.
Por lo tanto, voy a señalar lo que se entiende, lo que yo entiendo por crítica. De acuerdo a su etimología, la palabra crítica proviene del griego crisis, que significa separación, escisión, pero también por extensión, elección, resolución, desenlace. El verbo krenein significa discernir, separar y también escoger, decidir. Esto nos hace especular que el pensamiento crítico implica necesariamente una toma de posición, una resolución que nos compromete. De otro lado, autores como los hermanos Espíndola Castro, en un libro precisamente titulado Pensamiento Crítico, define la palabra crítica como el arte de juzgar la bondad, la belleza o la verdad de las cosas. Todo esto nos lleva en principio a colegir que poseer un pensamiento crítico significa tener la capacidad para juzgar una situación adecuadamente, no solo en función de una mente estructurada y lógica, sino también con base en unos valores y principios éticos y un manejo adecuado de las emociones. En tal sentido, un pensamiento crítico implica un pensamiento enjuiciador, es decir, cuestionador de las certidumbres, transgresor de lo establecido, pero también un pensamiento creador y recreador, que propone formas y contenidos alternativos a los ya dados, que nacen no solamente de la racionalidad, sino también de la sensibilidad humana. Con todo, para lo que hoy expondré, sostendré que pensamiento crítico es el ejercicio continuo de la depuración de ideas, creencias que no solo embotan o obstruyen el acto de pensar, y saben y pensar significa en sentido etimológico pesar, sopesar, creencias, prácticas, priorizar, sino además la dimensión desiderativa del ser humano. O sea, no solamente es pensamiento crítico, no solamente es el acto de depurar ideas, creencias que obstruyen el pensamiento, sino además la dimensión desiderativa. Y cuando digo desiderativa me refiero a la sensibilidad humana, emociones y sentimientos. Puesto que todo cuanto se piensa y siente acerca de los problemas y qué hacer con respecto a ellos es un cerebro situado y condicionado por un conjunto de circunstancias sociales. Por consiguiente, pensar críticamente no solo requiere de destrezas racionales para detectar los problemas, sino sobre todo que ello nos mueva, nos indigne y nos impulse a poner constantemente nuestro saber al servicio de la vida y en oposición a todo mecanismo que niegue u obstaculice las condiciones que posibiliten la vida. En suma, una persona con pensamiento crítico es, parafraseando al autor de Capital, Karl Marx, alguien tan sensible, capaz de escuchar a la hierba crecer, es decir, dotado para ver problemas allí donde todos ven conveniencias, de dudar cuando muchos se aferran a las certezas, de advertir posibilidades allí donde muchos proponen resignación, puesto que muchos se preguntarán ¿por qué pensar por cuenta propia si puedo obedecer por cuenta de los demás? Pero, ¿quiénes son capaces de pensamiento crítico? Sin duda que todos estamos capacitados para hacerlo. Sin embargo, pensar críticamente requiere un trabajo constante. Todo ser humano está dotado para pensar por naturaleza, lo cual de ninguna manera quiere decir que todos hagan uso o hagamos uso de esta facultad. Algunos hacemos uso de este privilegio en mayor o menor medida, otros no. En cambio, pensar críticamente no es lo mismo que respirar, puesto que no es natural. Por supuesto que la actividad cerebral y la capacidad innata del lenguaje definen al hombre, pero en la historia de la humanidad, el pensamiento crítico es el resultado de un arduo trabajo. Es labrado por una fuerza que va a contracorriente de lo ya pensado. Esta particular forma de pensar es producto cultural. La neurociencia actualmente nos señala
que los seres humanos no estamos habituados a pensar críticamente, porque el cerebro no está dotado para hacerlo, sino para evitarlo. De manera que el pensamiento crítico no es gratuito, no nos viene dado por herencia genética, ni mucho menos baja del cielo, para los que creen que existe el cielo. Pero, sin embargo, es el resultado de un arduo trabajo y ejercicio intelectual, el más duro y el más necesario que existe, y probablemente la razón por la que tan poca gente se dedica a ello, unos por comodidad, otros por pereza mental y muchos por costumbre o economía de pensamiento. Pues como lo dije, ¿por qué pensar por cuenta propia si podemos obedecer cómodamente por cuenta de los demás? Es más cómodo creerlo todo que abandonar las certezas y aventurarnos a cuestionarlo todo, a pensarlo todo. De modo que dado lo expuesto, urge el pensamiento crítico, que se ocupe de aguijonear las conciencias, de despertarnos del letargo para no abandonarnos resignadamente a los designios de aquellos que dicen que las cosas están bien como están y que en consecuencia no podemos hacer nada para cambiar nuestra situación por más grave o por más aberrante que sea, ¿no? Por tanto, la crítica en la vida humana es un elemento indispensable hoy más que nunca, porque con la crítica el hombre deja de aceptar pasivamente la realidad que le rodea, muestra sus insuficiencias, limitaciones y señala así la necesidad de transformarla o de instaurar una nueva realidad social o un nuevo orden social. Consecuentemente, no debe haber vida social sin crítica. No es aconsejable de abstenerse del disenso y la confrontación. En tal sentido, la crítica se nos presenta como el acicate que mantiene a raya los dogmatismos y perjudica las estupideces que cada época produce. Ahora bien, ¿cuál sería ese saber que podría capacitarnos para pensar críticamente el estado de cosas existentes? Y es la tesis que sostengo de la mano de Theodor Adorno. Podemos contestar a esta pregunta citando a Theodor Adorno, el cual decía que si se trata de llevar a cabo semejante tarea, hoy más que nunca es necesaria la filosofía como crítica. Porque se preguntaba Gilles Deleuze, ¿existe alguna disciplina fuera de la filosofía que se proponga la crítica de todas las mistificaciones, sea cual sea su origen y su fin? ¿Quién, a excepción de la filosofía, se interesa por todo esto? No cabe duda que hay otros saberes que también despliegan sobre la realidad un saber crítico. Sin embargo, en nuestra opinión, la disciplina, el saber más indicado es la filosofía, puesto que es una herramienta formidable para formar un espíritu crítico y una actitud responsable. Es esa clase de saber capaz de abrir grietas allí donde muchas cosas se dan por supuestas, capaz de generar provocaciones y refutaciones e incitarnos a pensar por cuenta propia y nunca al dictado de nadie ni de nada, porque su objetivo es la formación del pensamiento independiente y la crítica de todos los conocimientos más que la absorción pasiva de los mismos. Por tanto, a ella le corresponde hoy, como en otros tiempos, la tarea de encarnar la conciencia crítica de nuestro tiempo, y en este sentido la filosofía hoy tiene que ser un servicio público, un servicio que debemos prestar a la sociedad los que nos dedicamos al quehacer filosófico, porque nuestro tiempo necesita de ese proceso reflexivo sobre lo que pasa, sobre lo que se hace y sobre lo que se dice, porque de otro modo estaríamos condenados a dejar la rienda de nuestra vida y consecuentemente la de nuestros pueblos y ciudadanos al arbitrio de unos cuantos, aquellos que dicen gobernar en nuestro favor y no hacen sino gobernar en favor de sus intereses. Pero, ¿qué es la filosofía? Respecto de la filosofía se han hecho muchas cosas. Hay tantos conceptos, definiciones de filosofía, lo cual dar un concepto de filosofía ahora sería contraproducente. Sin embargo, lo que haré es dar algunas características al amparo de algunas lecturas que hice sobre algunos historiadores y filólogos respecto de cómo nace la filosofía.
En cuanto a la filosofía, es necesario anotar que dicha expresión es usada equivocadamente. Se dice muchas veces, por ejemplo, que todos somos filósofos por naturaleza o que cada uno tiene una filosofía. Dichas afirmaciones están fundadas en la creencia de que pensar es sinónimo de filosofar. Idea, en nuestra opinión, ingenua, pues pensar es una cosa, pero pensar filosóficamente es otra. Requiere ciertos requisitos y, tal como lo advertí en sus inicios, adquiere ciertas características. En primer lugar, filosofar requiere racionalidad. En segundo lugar, claridad, confrontación y duda. Requiere racionalidad. Filosofar demanda, en principio, prescindir del apoyo de supersticiones o mitos y sostenerse sobre la razón. Este hábito filosófico de razonar, ustedes saben muy bien que nace en situación, o sea, nace en un contexto, nace en Grecia específicamente, con lo que queremos decir que a la hora de razonar cada quien lo hace según su etnia, su sexo, su clase social, sus intereses económicos y políticos, incluso su carácter. No obstante, lo característico de la razón es que nunca es exclusivamente mi razón, con lo cual evitamos que cualquier cosa sea llamado filosofía o cualquier cosa sea llamada verdad. En segundo lugar, requiere que dicho pensamiento sea claro, entendible, si es posible, por cualquier persona mínimamente instruida. La oscuridad, nos dice Mario Bunge, por ejemplo, es indicador de incompetencia, confusión e impostura. Si queremos competencia y autenticidad, cumplamos la exigencia que demandaba Descartes. Procuremos forjar ideas claras y distintas, no oscuras ni confusas. En tercer término, como tercera característica, la filosofía requiere ser confrontada. La filosofía no es algo que se hace en soledad, sino que se inventa al comunicarse y confrontarse con las ideas de otros. Toda razón es discusión. En filosofía las ideas deben ser expuestas a la profanación, al juicio de los otros. Las ideas, dice González Prada, y es interesante lo que dice aquí González Prada, dice: lo humano no está en poseer sigilosamente las ideas y guardarlas en un cofre. Lo humano está en vestir las ideas con las alas del lenguaje y arrojarlas al mundo, para que se posen en otros cerebros y así puedan surtir efectos, consecuencias sociales. Por lo tanto, no se hace filosofía para uno mismo. O sea, un filósofo es aquel que tiene que decir su palabra, tiene que confrontarla. De lo contrario, Giorgio Colli, por ejemplo, en un libro que se llama El nacimiento de la filosofía, señala como característica principal la confrontación. ¿Por qué? Porque se dice mucho que hubo filosofías en otras culturas, la India y la China. Sin embargo, lo característico de Grecia, y por la cual se llama filosofía, es que la filosofía se hace confrontando con las ideas de los otros. Sin embargo, por más conocimiento que hayan tenido los chinos o los indios, ellos tenían conocimiento para guardarlos, no para confrontarlos. Es la filosofía griega que se expone en el ágora y se confronta, y a partir de eso, de allí la filosofía va adquiriendo y va cuerpo y se va fortaleciendo en el transcurso del tiempo. No siempre, ¿no? Porque muchas veces vemos toda la Edad Media y sucedió lo contrario, ¿no? En vez de evolucionar, involucionó. Y por último, como cuarto requisito del filosofar, se debe dudar de nuestras propias ideas. La duda no es algo que nos venga naturalmente. El hábito de sopesar razones para creer o no creer apareció precisamente con la filosofía misma y es lo que diferencia de los otros saberes. La duda no es mera vacilación, sino interpelación, llamada de atención e invitación a cuestionar todo aquello que no sea racional, claro, evidente y transparente para la inteligibilidad humana. Solo de esta manera se evitará adoctrinamientos, dogmatismos, y el quehacer filosófico seguirá su camino como viento en popa. Estos cuatro requisitos son un filtro que van a permitir que no cualquier cosa sea considerado pensamiento filosófico. Y además,
Hay que agregar a ello, como aconseja el filósofo español Jesús Mosterín, que al mismo tiempo que crítica y rigurosa, la filosofía debe ser ambiciosa, pues la única filosofía que es interesante y vale la pena es la filosofía ambiciosa, que se sustenta y reflexiona apoyado en los saberes científicos disponibles. Así como no se puede tener una buena digestión si solo se consume comida chatarra, o sea, si solo comes en McDonald's y luego lo rematas en la tía veneno, el mejor de los casos lo que producirás será filosofía chatarra. Aquí quiero hacer una vez un profesor de filosofía, cuando yo le pedí que me recomiende un libro de introducción a la filosofía que sea un poco agradable, que no, yo nunca, me interesé por la filosofía, pero no me había matriculado aún, y me recomendó él, me dijo, el libro más interesante que existe para introducir a la filosofía a cualquier persona que nunca ha tenido idea de esto, es el libro de Paulo Coelho, que se llama El Alquimista, ¿no? Y me dijo, es excepcional ese libro. Lo leí, claro, pero como ustedes sabrán, es cualquier cosa, menos filosofía, ¿no? Filosofía chatarra es una expresión acuñada por Mario Bunge también, que designa la simple tontería, la falsedad, obvia o perogrullada, presentada en jerga filosófica. Del mismo modo, pensaba el filósofo del derecho Legacy Lacambra cuando escribió: cuanto más contacto con el saber científico tenga un filósofo, tanto más sólida y eficaz será su filosofía. Quien abandona la ciencia termina en la retórica o en el solipsismo. Ahora bien, ¿para qué sirve la filosofía? Lo cual es mi opinión y sirve para muchísimas cosas más. Sin embargo, lo que yo entendré, lo que dije al principio, para la crítica. En principio, la filosofía si ha pervivido, ha sido a través de una crítica constante, pues tuvo su origen en las dudas y críticas a las ideas y prácticas existentes en su tiempo de aparición, y permanecerá viva y saludable solo si no renuncia a ello. En efecto, hace más de siglo y medio se preguntaba el filósofo alemán Friedrich Krauss: ¿cómo puede prosperar la vida de los individuos, los pueblos o la humanidad sin filosofía? Sin labor crítica que nos proporciona la filosofía, muere la imagen del hombre libre que hace del pensamiento una amenaza para la estupidez. Todo ello es razón de que la filosofía sirve para agitar el pensamiento, reflexionar respecto de lo existente, de la naturaleza en general del mundo, para interpelar el saber, es decir, dar razones de las creencias e ideas que albergamos, y para indagar cómo y por qué se debe orientar de una determinada manera la vida en la polis, y nunca dar nada por supuesto, porque no solamente es necesario saber cómo se debe vivir, cómo se debe orientar la vida, que es lo que se ocupa la ética, sino sobre todo por qué se debe vivir de tal manera y no de otra manera, lo cual es una labor filosófica. Muchos nos dicen, además constantemente, nos dicen a través de los medios de comunicación, nos dicen nuestros padres, nos dice el cura de la parroquia, cómo debemos vivir. Sin embargo, lo que debemos hacer es de dar razones por qué debemos vivir así y no de otro modo. Es muy fácil decir cómo hay que vivir, pero es más difícil, y es la tarea, señalar y dar razones para justificar por qué se debe vivir de una determinada manera y no de otra. En síntesis, la filosofía sirve para embarcarnos en la dramática historia de la pretensión humana por inventar la verdad radical. Exigencia, en nuestra opinión, pretenciosa, pero sin embargo muy importante, porque nos incita a indagar, a reparar en cuestiones que en la vida ordinaria y también profesional damos por supuestos. Es decir, a no renunciar jamás a pensar, y no de cualquier manera, sino de forma crítica y mordaz. La ironía es el arma dialéctica que vacía de contenido la realidad y nos expurga de las malas mezclas a fin de provocar la duda y la confrontación sobre aquello que nos es dado como infalible. De manera que, vista así la filosofía, el deber del filósofo reside en ser un permanente agitador del pensamiento, un subversivo de las ideas y prácticas únicas, con el propósito de generar las condiciones para iluminar los ámbitos estrechos y oscuros del saber, ensanchar los límites del conocimiento para ponerlo al servicio de la vida y de los escenarios que la posibilitan sin restricciones. En fin, un filósofo es un profesional del pensamiento cuestionador,
de los supuestos órdenes y saberes establecidos, lo cual, a decir del filósofo y filólogo Luciano Canfora, convierte a la filosofía en una profesión peligrosa, pues tal como se advierte de sus orígenes, los hombres que se consagran a la vida filosófica son expuestos a graves peligros por cuestionar y transgredir el supuesto orden social establecido. A modo de conclusión y para concluir, la filosofía como crítica es esa clase de saber que entra en acción cuando los otros saberes callan y otorgan. Es la encarnación de la permanente de la conciencia crítica, la palabra mordaz que, a decir de Gilles Deleuze, entristece y contraría porque precisamente estremece el suelo de creencias, ideas, costumbres que hasta entonces nos habían sostenido. Las convicciones, las costumbres de siempre se nos vuelven repentinamente extrañas frente a la filosofía, pues antes de la filosofía eran tan evidentes que ni siquiera habíamos reparado en ellas. De repente descubrimos que el mundo en el que vivimos actualmente es un gigantesco escenario, un decorado de teatro con muchos payasos buscándonos, entretenernos, distraernos de lo que en verdad interesa, ¿no?, para nuestras vidas. En consecuencia, la filosofía como crítica, y dadas las razones que he expuesto, asegura eternamente su papel de estimulación al ejercicio libre del pensamiento, de un pensamiento crítico y responsable, constituyéndose de esta manera en muralla contra toda iniciativa de manipulación y oscurantismo y colonización de las conciencias, para hacer emerger consiguientemente ciudadanos plenamente conscientes de su papel, de sus responsabilidades y de lo que verdaderamente está en juego en su vida personal y social. Finalmente, si la labor crítica de la filosofía no se recupera activamente en cada época, la filosofía y con ella la imagen del filósofo agitador, insumiso y irreverente, con los mandatos actuales, con las salsas que hablamos del principio, con las salsas con las cuales nos quieren cocinar, los mandatos que nos vienen a través de los medios de comunicación, de la autoridad, a través hasta de la familia, del cura, de lo que sea, los mandatos que nos quieren hacer creer que las cosas son como ellos dicen y no dan razones por qué deben ser así, no de otra manera. La filosofía debe ser un instrumento cuestionador de todas las ideas, vengan de donde vengan. Sí, claro, venga de donde venga, pero tener en cuenta que el único mandato que debemos tener en cuenta y que en última instancia debemos obedecer es el mandato que proviene de la razón. Ustedes saben que Hobbes había dicho respecto del derecho, él había dicho autoritas non veritas factum legis, lo cual significa que es la autoridad y no la razón la que hace el derecho. Nosotros desde la filosofía reclamamos lo contrario para la filosofía, ¿no? Veritas no autoritas factum filosofia, en latín, es decir, la razón y no la autoridad es la que hace la filosofía. Porque vivimos en una sociedad donde, como escribió de manera sarcástica Paul Tabori en una obra pequeña, en un opúsculo que se llama Historia de la estupidez humana, hay algunos que alcanzan el estado de estupidez y hay individuos a quienes la estupidez se les adhiere, pero la mayoría son estúpidos no por influencia de sus antepasados o de sus contemporáneos, sino por un arduo, por un laborioso trabajo personal. Y quiero remitirme acá a una cuestión personal para acabar ya con esto. Trabajé 5 años en una clínica. Ahí aprendí que hay dos espacios, una zona de emergencia y una zona de urgencia. La zona de emergencia es para los pacientes que requieren no una atención inmediata, sino que pueden esperar, ¿no? Porque lo que está en juego no es ni un órgano ni la vida. Sin embargo, la sala de emergencia sí es para pacientes que requieren una atención inmediata porque está en juego un órgano importante o la vida. Por tanto, apoyándome en esta idea, yo considero, y es mi opinión, que hoy más que nunca la filosofía es vigente y no es tanto urgente, es emergente. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad
tal como le he planteado, que ha dejado de pensar por cuenta propia, que vive repitiendo, que vive obedeciendo los mandatos, venga de donde venga, y ha renunciado a la razón, ha renunciado a orientar su vida de manera autónoma y vive la vida de otros y no sus vidas. Muchas gracias.